Ahora vamos a entrar a una parte de la historia, el surgimiento del islamismo. Vamos a entrar en eso. Las conquistas árabes. Tenemos que tocar este tema porque vamos a ver cómo surge el Islam, que en el presente es una religión que ha crecido y sigue creciendo. Y es una religión de las tres religiones monoteístas que sigue creciendo mucho. Hablamos del judaísmo, hablamos del cristianismo y hablamos del islamismo. Mahoma. Mahoma nació en el año 570 después de Cristo y murió en el año 632. Mahoma es el fundador del Islam. Él era miembro de una familia destacada en la ciudad de Meca, en Arabia. Él se casó con una mujer llamada Khadija. Durante un largo tiempo el futuro profeta del Islam se dedicó sencillamente al comercio. Él era un comerciante. Pero alrededor del año 610, cuando tenía aproximadamente 40 años, comenzó la carrera religiosa de Mahoma. Cuenta la leyenda musulmana que Mahoma se encontraba en una montaña cerca de la Meca o de Meca, cuando se le apareció el ángel Gabriel. Y este ángel le ordenó proclamar el mensaje del único Dios verdadero. Según Mahoma, lo que predicaba no era una nueva religión, sino la continuación de la revelación que Dios había dado en los profetas del Antiguo Testamento y en Jesús. Porque tienen que saber ustedes que Jesús, para los maometanos, para los musulmanes o para la religión del Islam, Jesús es un profeta más. Jesús no es visto como lo ve el cristianismo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces que era un gran profeta que debía de ser obedecido. En el año 622, Mahoma se refugió en un oasis donde estaba la población que después recibió el nombre de Medina. Fue allí en donde por primera vez se estableció una comunidad maometana, en Medina. Mahoma y los suyos tomaron la ciudad de Meca en el año 630. A partir de entonces, Mahoma gozó cada vez de más prestigio y poder entre los árabes, y a su muerte en el año 632, buena parte de la península arábiga se había hecho musulmana. Es increíble, del año 610 al año 632, estamos hablando de un periodo de 22 años, y durante ese periodo surge y crece un movimiento que no se quedaría estático en ese lugar, sino se empezaría a extender. Y se extendió en toda la parte del norte de África, llegó a España, a la península ibérica, y después pretendió entrar a Europa por Francia, pero no lograron entrar, y Carlos Martel detuvo el movimiento en Francia precisamente del islamismo, y llegaron nada más hasta España. La conquista de los califas, a la muerte de Mahoma, la dirección de la comunidad musulmana cayó sobre los califas. La palabra califa quiere decir sucesor. En el año 638, el califa en persona tomó posesión de Jerusalén. Fíjense, el impacto, Jerusalén, la cuna del cristianismo, es conquistada por los musulmanes y es implantado ahí el islamismo. 2 años después, toda la región quedó en poder de los árabes. No perseguían ni a los cristianos ni a los judíos, pues se los consideraban como pueblos de libro. El libro, cuando se hablan pueblos de libro, se refieren al Corán, que por cierto el Corán tiene algunos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, como son monoteístas, los respetaban a judíos y a cristianos. Solo el politeísmo y la idolatría se prohibían. Los cristianos podían continuar en el libre ejercicio de su culto,
siempre que respetaran al profeta y al Corán. Después se prohibió la conversión de los maometanos al cristianismo o al judaísmo. Después derrotaron a los persas, egipcios y, como lo dije, a los españoles. Y en el año 732 no pudieron avanzar a Francia, ya lo expliqué, porque fueron derrotados bajo la dirección de Carlos Martel. 100 años mediaron entre la muerte de Mahoma y la batalla que se dio en Francia en el año 732. Las conquistas musulmanes le arrebataron a la cristiandad varios de sus más antiguos centros de difusión y pensamiento. Le arrebataron Jerusalén, le arrebataron Antioquía, Alejandría, Alejandría, esa cuna de grandes teólogos, fue conquistada por los árabes, y Cartago también. Solo 2 ciudades quedaron para disputarse la hegemonía sobre el mundo cristiano: Roma y Constantinopla. Alrededor de cada una de ellas el cristianismo fue tomando su propia forma, hasta que se produjo una ruptura definitiva en el año 1054. Se separaron la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, y la que ha prevalecido hasta la fecha, ya tiene una fuerte influencia en todo el mundo, obviamente que ha sido la iglesia de Occidente, la iglesia de Roma. Muy bien, esa es la cuestión muy brevemente del islamismo. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero esto es lo más relevante en cuanto al Islam. Quiero nada más decir algo al respecto sobre una reflexión sobre el islamismo. A pesar de que el islamismo está fundado en las ideas de un hombre como fue Mahoma, a quien lo reconocen como el profeta, es sorprendente su extensión y mantenimiento en pleno siglo XXI. Su compromiso hacia sus creencias es un fuerte distintivo de todo musulmán o de todo aquel que pertenezca al islamismo. Creo que sí es importante conocer a profundidad el Islam. Les sugiero que lean el libro Diferencias entre el Islam y el cristianismo, de George McDowell, con el fin de realizar tanto apología como evangelismo. Y debemos considerar su compromiso, o sea, el compromiso de los que practican esta religión, como un ejemplo a seguir dentro del cristianismo. Nuestro Señor Jesús habló de cuán importante es negarse a sí mismo y tomar la cruz al momento de seguirlo. Como cristianos estamos comprometidos a ser fieles seguidores de Jesús. El islamismo crece por su fidelidad a sus creencias. Los cristianos fundados en la justificación por la fe debiéramos ser fieles y proclamar que no hay otro nombre en el que se puede ser salvo, sino solo en el nombre que es sobre todo nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. Entonces, consideremos esto y aprendamos de la fidelidad de estos grupos hacia sus creencias, su fidelidad a su libro. Nosotros debemos ser fieles a la Biblia, a la palabra de Dios, y seguir proclamando el mensaje de salvación, que solamente será posible encontrarlo, no en un profeta, no en un ser humano mortal, lleno de pecado, que puede tener cierta ética, pero que al final, en lo más profundo de su corazón hay pecado. No vamos a encontrar la salvación ahí, sino solamente en Jesús. Y Dios nos ha revelado todo a través de su palabra, y creemos firmemente que al término de los tiempos, Dios actuará de manera justa y cada quien recibirá lo que corresponda. Así que seamos fieles al Señor y manifestemos esa fidelidad en una vida íntegra, en una vida digna del Evangelio de Jesucristo.